Saludos estudiantes del curso Antropología Teológica y demás personas que están interesadas en esta temática. En este pequeño video quiero aportar unos tips para el trabajo final. Tips, ¿verdad? Unos elementos, algunos aspectos importantes a considerar en el trabajo final. Uno necesita pues una guía para más o menos tener una idea qué espera la persona docente o la persona facilitadora del curso. Aunque las expectativas no suelen cumplirse, entonces a veces es mejor no tenerlas, ¿verdad? Antes de comenzar un curso, antes de asignar una tarea a los estudiantes, a veces es mejor no crearse expectativas al respecto. Estos tips tienen una base muy importante, que es el texto de Helio Gallardo, publicado por la editorial de la UNED, llamado Autoproducción Humana, que es el texto base para este bloque, para este último bloque del curso. Importante, este trabajo final, pues tenemos tiempo hasta la primera semana de junio para entregarlo, finales de la primera semana de junio. Las fechas al final sí son bastante estrictas, rígidas, cuesta mucho poder darles tiempo, entonces para que lo tomen en cuenta. Y consiste en lo siguiente. Punto 1. En primer lugar, el trabajo es una devolución creativa con base en una experiencia. Punto 2. Una devolución creativa es un trabajo elaborado con libertad estética para divulgar una experiencia de aprendizaje, en este caso relacionada con la religión, con la antropología teológica. Punto 3. La experiencia puede ser, para este curso, una práctica religiosa. Podemos hablar de una Eucaristía, un culto, una escuela dominical, una sesión de yoga, algo vinculado con lo espiritual, con lo religioso. Puede ser también una visita a un territorio indígena, un cumpleaños, una observación de clase de educación religiosa o una entrevista, etc. También puede ser una visita a un hogar de personas de la tercera edad, o simplemente un recorrido por el barrio, observando las diferentes expresiones religiosas que podemos encontrar en nuestras comunidades. Punto 4. La base del trabajo, como lo dije anteriormente, como lo dice Helio Gallardo, es la autoproducción humana. Un concepto acuñado por este autor, y es una manera de asignar la tarea de producir sentido antropológico desde nuestra propia experiencia. Usualmente nos dan un sentido antropológico, viene de fuera, viene externo, lo recibimos y le damos sentido a la vida de acuerdo a lo que nos han enseñado. En este caso, la tarea es producir sentido. Punto 5. Ya metiéndonos en el texto de Helio Gallardo. Somos seres sociales, pero singulares. Sociedad e individuo no se pueden separar. En relación con nuestro hábitat, con el oikos en sentido bíblico, o nuestra casa, quiere decir que también tenemos que considerar los elementos ecológicos o ambientales. 6. Las sociedades modernas se organizan sobre la división social y de trabajo, es decir, sobre la división de clase. No solamente clase económica, podemos hablar también de esa dicotomía entre hombres y mujeres, o en el ámbito religioso entre personas ordenadas y laicos, etc. Los ejemplos pueden ser infinitos al respecto. Observemos que esta división está presente en la sociedad. El trabajo tiene que evidenciar
esa división. Tenemos que ser conscientes de eso que hacemos o presuponemos como por inercia, ¿cierto? En el primer microforo planteé un problema que también extraje de un texto de Helio Gallardo sobre dos tipos de personas, un gerente de banco y una persona empobrecida que está a punto de perder su casa, y las respuestas me sorprendieron. Bueno, la verdad no mucho. Las respuestas fueron tristes de parte de ustedes, de la mayoría, porque no hay un análisis profundo, un análisis antropológico profundo. No hay una interpretación de la sociedad como un espacio injusto, de mala distribución de la riqueza. La iglesia es parte de la sociedad. La iglesia no está fuera de la sociedad, no está en un ámbito celestial, divino, etéreo. Y como tal, la Eucaristía debe ser un espacio de transformación de condiciones injustas de la sociedad. No puede ser un espacio aislado del mundo. La mayoría de ustedes justificaron el actuar del gerente, asumiendo que es una tarea inherente a su trabajo. Y si el trabajo de un sicario es matar, por ejemplo, podemos justificarlo porque es una tarea inherente a su trabajo. Entonces el trabajo del gerente del banco es extorsionar personas. Analicemos eso, ¿cierto? Y en el ámbito eclesiástico, que tiene como base la predicación de Jesús sobre la base de un mensaje de amor, y no un amor ilusorio, sino un amor concreto, con base en la compasión, en el acercarse al que está caído, para acompañarle, para levantarle, como lo vemos en los evangelios, pues estamos mal, ¿verdad? Estamos perdiendo totalmente las raíces del cristianismo. Ojo ahí para pensar. Vamos a ver por dónde iba. Punto 7. El ser humano se está haciendo en sus acciones e instituciones concretas en las que existe, en su cultura y en su especie. A veces hay una idea de que el ser humano está acabado, que todo está terminado, ya no hay transformaciones. No obstante, somos conscientes también de la serie de transformaciones que hemos experimentado en los últimos años, los que hemos podido ver por experiencia. Entonces, no está acabado desde la postura de Helio Gallardo. Se está produciendo, autoproduciendo. Lastimosamente estamos produciendo en esta sociedad actual deshumanización, y no estamos produciendo humanidad en la mayoría de los casos. Punto 8. Producir humanidad. ¿Qué es producir humanidad? Es una tarea social, pero individual. Es decir, es una tarea para sí y para otros, generando un mejor hábitat cultural. La tarea que propone Helio Gallardo es esta: es generar un mejor mundo donde vivir, donde habitar, donde subsistir. Entonces ustedes en las observaciones van a considerar ese elemento en los diferentes espacios sociales que ustedes van a visitar, para observar, para analizar, para construir su propio sentido, para darle su propio sentido. Vamos a tomar en cuenta la pregunta: ¿estamos produciendo humanidad en esos espacios? ¿Realmente estamos construyendo un mejor mundo, un mejor hábitat? Pregunta a considerar para el trabajo final. Importante. 9. Cumplir la tarea de producir un hogar mejor para vivir, donde haya un testimonio personal de construcción de humanidad. No aislándonos de lo que pasa fuera de las paredes del templo, sino teniendo una vinculación real con las condiciones injustas en las que sobrevive la mayoría de la población. Eso es importante considerar. Ahora, dije templo, estoy hablando del cristianismo. No toda la población en este país es cristiana. La gran mayoría es católica no practicante. Ese tipo de persona, ¿cómo hace para generar humanidad? Muchas veces tiene espacios, oportunidades para generar humanidad. Queda ahí para que ustedes lo analicen.
Punto 10. El trabajo es problemático. Vamos a problematizar. No quiero trabajos fáciles. Por favor, no me repitan discursos de iglesias, discursos de ONGs, discursos gastados. Tratemos de construir, de darle sentido al trabajo. Por eso el énfasis no es en que sea un trabajo académico con todos los requisitos de un trabajo académico, sino que sea un trabajo creativo, un álbum de fotografías, una entrevista, un video, un pequeño documental, un libro de cuentos, un libro de anécdotas. Porque aquí lo que nos interesa es problematizar la sociedad en la que estamos habitando. Ser conscientes de que muchas veces no se está construyendo esa humanidad. Por el contrario, construimos espacios deshumanizados y deshumanizantes en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los lugares religiosos. Y eso es grave. Se requiere echar mano, entonces en ese trabajo se requiere echar mano a otras disciplinas. ¿Cuáles disciplinas? Las que ustedes conozcan. Muchos de ustedes tienen otras habilidades artísticas o académicas o profesionales. Echen mano de lo que ustedes ya tienen. Saquen de su propia caja de herramientas para producir este trabajo final. Que son músicos. Vamos, produzcamos una canción. Generemos. Somos artistas plásticos. Generemos alguna obra vinculada al respecto. O hagamos un taller con personas de la comunidad. Algo sencillo. No tiene que ser nada súper elaborado. Pero estamos hablando de generar espacios para producir sentido, para construir, para reproducir o autoproducir humanidad. La teología no trabaja sola. Necesita el auxilio de otras disciplinas. ¿Cierto? Es importante. Tal como le he mencionado. Final. Pongamos énfasis en lo religioso. Es decir, creencias y prácticas religiosas. Ya sabemos, el ser humano dice una cosa, hace otra, es parte de nuestra condición humana. Muchas veces las prácticas no son coherentes con las creencias, y eso es lo común, eso es lo más normal, lo que prevalece. Esa disparidad. Entonces analicemos las dos, las prácticas y las creencias. Todo lo que sea observable, todo lo que podamos interpretar, analizar, dar sentido en los diferentes lugares. No vayan muy largo, no se compliquen, no inventen cosas extraordinarias. Vamos, en lugares cotidianos, situaciones cotidianas, ojalá. Los que estudian educación pueden ir a un aula, hacer la visita correspondiente a los cursos y aprovechan y aplican su hojita, su guía de trabajo que elaboraron para la antropología teológica o que pueden elaborar. Los que tienen alguna labor pastoral ahí mismo en su espacio pueden hacerlo.